Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles. Su hermano y amigo Jair Pereira. Bienvenidos a mi canal. Tenemos dos canales donde estamos transmitiendo. Uno lo hemos dedicado exclusivamente para que son los debates de doctrina, hablando de la unicidad, de la Trinidad, y ese es unicidad versus la Trinidad. El otro canal es Prédicas Pentecostales JP. Allí también estamos subiendo contenido, conferencias. Una vez más es un gusto saludarles. Hoy traigo un video interesante de un predicador, es un maestro para la doctrina trinitaria. Creo que su nombre es Darío Salas. Ellos, los trinitarios, lo consideran un maestro. Para ellos es un erudito. Para mí es uno más de esos pésimos intérpretes de las escrituras. Y les voy a probar por qué. Porque una cosa es decir aquí yo bla, 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 y otra cosa es probarle con las escrituras quién está errado y quién no. Y repito lo que en otras ocasiones he dicho. Hay temas bíblicos e incluso textos bíblicos que demandan una explicación, demandan un estudio, un análisis, pero hay cosas que son elementales, como el ABC. Y este predicador, que si fuese un erudito de verdad, un maestro, no haría o no diría los despelotes que dice, tergiversando, malinterpretando estos textos. Él dice que Jesús no es el Padre porque a Jesús lo vimos o a Jesús lo vieron. Al Padre nunca nadie lo vio, por lo tanto Jesús no puede ser el Padre, porque si Jesús es el Padre, entraría en una controversia la Biblia según este señor, apellido Salas. Mejor dicho, miremos el video y ya le vamos a probar por la escritura. Si Jesucristo es el Padre, no hay tal Trinidad. San Juan 1, 18. San Juan 5, 37. San Juan 6, usted mismo, 46. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 17, 16. Y usted se va para Éxodo, capítulo 33, versículo 11 y versículo 20. Y luego baja para el capítulo 24, versículos 9, 10 y 11. Y se va para Deuteronomio 12, versículo 8. Aleluya. Wait a minute, preacher. ¿Cómo te dice que son 3? Y en San Juan 14, versículo 8, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo que muéstranos al Padre y nos basta? ¿Acaso no me has visto? ¿Quién ha visto a mí ha visto al Padre? Yo y el Padre una cosa somos. ¿Por qué dice muéstranos al Padre? Oiga, no diga tanta aleluya porque usted está defendiéndolo solo Jesús. ¿Por qué dice muéstranos al Padre y nos basta? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Este pasaje da la idea de como que no hay Trinidad, que Jesús es el Padre, pero no es así. Cuando dice, quien a mí ha visto al Padre, quiere decir ha visto a uno igual que el Padre, con el mismo amor para ustedes, que los ama, eterno, increado y perfecto como el Padre, pero no es el Padre, porque al Padre nadie le vio jamás. San Juan 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Entonces a Jesucristo lo vieron, entonces no es el Padre, que claro que está. 5:37. Vamos de vuelta a las hojitas. 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Te das cuenta? Nunca vieron la voz, o vieron la voz del Padre, ni vieron su aspecto. En cambio a Jesucristo lo vieron.
Lo crucificaron, le pegaron. ¿Cómo que no lo vieron? Entonces no es el Padre, porque al Padre nunca lo vieron, al Padre nunca lo crucificaron, y nunca le pegaron, y nunca lo escupieron. Porque se les achicharra la boca. Aleluya. 6:46. Nadie ha visto el primer de Juan 4:12. 6:46. ¿Usted? No que alguno haya visto al Padre. ¿Vio que nadie ha visto al Padre? Entonces, ¿cómo dice que Jesucristo es el Padre? Si él mismo dijo en San Juan 5:8, solo los de limpio corazón verán a Dios. Entonces quiere decir que si es el Dios del Padre, los sucios lo vieron con el corazón requete malo. A adultos, sinvergüenzas y canallas lo vieron, le pegaron, lo crucificaron y lo mataron. Entonces él no es el Padre, porque al Padre nadie le ha visto. Primera Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quienes ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. No le pueden ver, porque si la persona ve a Dios se muere. Éxodo 33, verso 20. Allí escucharon ustedes a ese predicador. Repito, para los trinitarios es un erudito. Para mí, bueno, dejémoslo ahí. Dios es espíritu, su esencia es espíritu, por lo tanto, Dios no se ve. Cuando Él dice que al Padre nadie lo ha visto, Él allí no está equivocado, Dios es espíritu. La Biblia es clara, enfática y categórica cuando dice que Dios es espíritu. Voy a leerles algo que dijo Job con respecto a la pregunta de un redentor. Job, en su angustia, en su desesperación, utiliza unas palabras muy llamativas y mire lo que dice Job. Capítulo 23, del 3 en adelante del libro de Job. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendiera lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Pero he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, no lo va a hallar, no lo va a ver. Y Job dice, quisiera verlo, quisiera encontrarme con él y que él me explicara por qué me está pasando lo que me está pasando. Es lo que dice Job, en su angustia, en su desespero. Pero Job dice, es imposible. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los espíritus no se ven. Por eso, Dios el Padre, para venir a salvar al hombre en su condición de espíritu, no puede. Porque estaba establecido por el mismo Dios que tenía que haber derramamiento de sangre. Y la única manera era a través de un cordero. Y ese cordero es Jesucristo, que es el Dios mismo. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a mirar qué dice la Escritura. Mire lo que dice Colosenses 1:15, hablando de Dios y de Jesucristo. Dice, Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Dios el Padre no se ve. Pero a través de Jesucristo, en su manifestación en la carne, lo que no se veía, se pudo ver. En primera de Timoteo 3:16 dice, Dios se manifestó en carne. Dice, visto de los ángeles. ¿Por qué dice visto de los ángeles? Porque no se veía. Dios como espíritu nunca, ni los ángeles lo veían. Escúcheme, los ángeles que viven cerca de Dios nunca vieron a Dios sino hasta que se manifestó en carne, dice primera de Timoteo 3:16. Voy con otro texto, mire cómo dice. Juan capítulo 1, versículo 10, dice, en el mundo estaba, ¿quién? Está hablando de Dios. Está hablando de Dios. Escuche, porque por eso vienen las malas interpretaciones. Mi querido
Darío Salas creo que es su nombre. Escuche y aprenda, porque los trinitarios lo tienen como un erudito, pero usted está bien desviado de las escrituras. Versículo 10 de Juan 1. En el mundo estaba, ¿quién? Dios el Padre. Y el mundo por él fue hecho, por Dios el Padre. Pero el mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció? Porque este Dios el Padre aquí está en la persona de Jesucristo. Por eso para la gente era dudosa. No puede ser que el Dios de la eternidad esté habitando en este cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo. Aquí está, aquí el relato está hablando de Jesús, pero quien creó todas las cosas fue Dios el Padre. Pero aquí el que están viendo es a Jesús. Dice, en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Este es Dios el Padre, pero la persona a la que están viendo aquí es a Jesucristo, que fue el que se manifestó en carne. Y el versículo 14 de este mismo capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo es Dios. El verbo es el Dios invisible. Está hablando de Dios. Tanto el 10 como el 14 del capítulo 1 están hablando del Padre, pero que aquí está manifestado en Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese Jesús, según estos dos textos, es el Padre. Voy con otro. Hebreos 2.14. Este te lo voy a leer en dos versiones. Mire, dice Hebreos 2.14 del 14 al 15. Nueva versión internacional. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, o sea, nosotros, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Dios, que es espíritu, tuvo que participar de la naturaleza humana para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y mire cómo dice aquí, vea. Hebreos 2.14 en la versión del 60. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dios es espíritu, nadie lo iba a ver, porque es imposible verlo. Cuando lo vieron, así como dice 1 Timoteo 3:16, visto de los ángeles, cuando se manifestó en carne, el Dios que no se veía, mi estimado trinitario, se pudo ver. Y voy con otro. Mire cómo dice Juan 14:18, hablando de Jesucristo y del Padre. No os dejaré huérfano, está hablando del Espíritu Santo. Y Jesús dice, yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Y quién es el que deja huérfano? ¿El tío, el abuelo? El que deja huérfano es el Padre. Y Jesús está diciendo, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo soy su Padre. Lo que pasa es que cuando lees la Biblia con prejuicio, ves 3, ves 4, ves 5, y ese es el problema de los trinitarios, que desde que hablan en la Biblia ven 3, y la Biblia está llena de un solo Dios, y es único. Juan 8:19, Jesús y el Padre, mire. Ellos le dijeron, los discípulos, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y les dejo este último. Juan 12:44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. ¿Tú quieres ver a Dios? Míralo a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Padre. La Biblia no es la Trinidad, ni revela Trinidad, ni habla de Trinidad. La Biblia habla de un único Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Padre de la eternidad en el Antiguo Testamento es el Padre en el Nuevo Testamento y se llama Jesucristo, mi estimado trinitario, mi estimado señor Salas. Aprenda a discernir y no predique mentiras, porque eso que está predicando es una mentira. Que como Dios no se vio, entonces por eso Jesús no puede ser Dios el Padre, porque a Jesús sí lo vieron. Qué explicación tan simple y tan cínica
de una persona que parece que nunca hubiese leído las Escrituras. Allí le dejo los textos, comente. Por la Biblia le estoy probando una vez más que Jesucristo, además de ser Dios, el único Dios, también es el Padre. Dios te bendiga.